Iglesia, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestra nueva sección llamada Conexiones. Aquí en Centro Familiar Cristiano San Gabriel. Nos pueden encontrar en YouTube, Facebook, Instagram y en Spotify. Así que hoy tomaremos un tema súper especial y nuestro tema va enfocado en profecía. Y al igual nos centraremos en un libro muy edificante, que lo pueden adquirir de forma física aquí en nuestra iglesia o si no en Amazon. Un pequeño resumen de nuestro invitado que está aquí con nosotros. Es esposo, padre de 5 hijos y abuelo de 4 nietos. Profeta de oficio, tiene doctorados en teología y autor de diferentes libros que más adelante hablaremos de ellos. Apasionado por Dios y las misiones. Pastor y fundador de la Iglesia Misión y Roca Fuerte Internacional, por muchos años ministrando, profetizando y alcanzando personas para Cristo en diversos eventos en Colombia y de igual forma en el mundo. Su predicación y su palabra profética es traer a Cristo al corazón del hombre y así permitir que Cristo lleve al hombre al corazón de Dios. Le damos la bienvenida a nuestro amado pastor y profeta Gustavo Riveros. Bienvenido, pastor. Muy buenas noches a todos. Gracias, hija. Gracias a los pastores. Me siento muy complacido de estar aquí esta noche. También saludo a nuestro apóstol José Satirio Santo en Cúcuta, a los pastores aquí en casa y a todo el equipo pastoral y liderazgo, a la iglesia en general, darles una muy buenas noches. Sabemos que estamos en un tiempo muy profético, el ADN profético, y yo sé que Dios nos va a sorprender. Y esta noche va a ser una noche extraordinaria de muchas cosas que vamos a poner dentro del tintero o a exponer para poder conocer algunas cosas importantes. Claro, así es. Hablaremos de temas muy profundos como es la profecía. De pronto algunas personas han tenido dudas acerca de qué es la profecía, dudas sobre el oficio profético. Así que sin más preámbulos empezamos pues con las preguntas. Pastor, una persona como ministro de Dios debe tener un corazón dispuesto a aprender. Así que podemos resaltar dos cualidades como son sujeción y carácter. ¿Cómo puedo ver esas cualidades en los nuevos ministros que se están levantando, ya que ambas de estas cualidades se pueden decir que se están perdiendo? Correcto. Importante tener esto en cuenta. Cualidades que se están perdiendo. La Biblia enseña algo importante, que por los frutos los conoceréis. Nosotros necesitamos comenzar a ver frutos. Este es el tiempo de definitivamente los nuevos liderazgos que se están levantando, los nuevos ministros en el área que sea, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, deben mostrar esa sujeción, esa capacidad de aprendizaje, de doblegar su ser para poder ser moldeados, ir al banco del alfarero y ser procesados. Definitivamente cuando no hay proceso, no hay transformación. Si no hay proceso, no hay transformación. El corazón no va a ser transformado. Y una persona sin transformación es un inmaduro espiritual. Así es. Así que, pastor, ¿qué carácter como ministro debo llevar y a quién debemos estar sujetos? Correcto, correcto. El carácter es el carácter que vamos a alcanzar, el carácter maduro por el proceso. Y todos, no hay nadie que no esté sujeto. Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, debemos estar sujetos al cuerpo. Sujetos al cuerpo. Si en la iglesia hay un pastor principal, que solo sea pastor, y hay un equipo apostólico, deben estar todos sujetos a la cabeza de la iglesia local. Nosotros estamos sujetos a nuestro apóstol José Satirio Santo y de ahí se extiende una red grandísima, por eso somos una iglesia apostólica profética. Y es de esa manera, cuando el individuo permite el proceso de transformación y de formación, entonces su carácter va madurando y va dando frutos de madurez y nos sujetamos al cuerpo local. Esto es importante tenerlo en cuenta. Todos debemos aprender a sujetarnos. Rendir cuentas es algo importantísimo. Así es. Pastor, volviendo al tema de las dos cualidades,
Mientras leía el libro del profeta y yo, que es un excelente libro y que lo pueden, vuelvo y reitero, adquirir aquí de forma física, veía que podía sumar de estas dos cualidades una más, que es la formación. Así que formación, carácter y sujeción. Así que, pastor, esto es importante en un ministro, ¿sí? Sean las áreas en las que se encuentra. Al igual que en un creyente, esto es de igual forma muy importante. En pocas palabras, pastor, estos tres aspectos, ¿cómo se va obteniendo en la vida de un creyente y al igual de un ministro? Sí, nadie nace con estos tres aspectos interesantes. Uno comienza su vida espiritual y mientras más va ahondando en la palabra, va estudiando, se va congregando, que es necesario, como dice la Escritura, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque en el proceso de la congregación, la misma palabra va trabajando en nosotros. El ocupar el tiempo en estudiar la palabra, en pasar por los diferentes procesos, va formando, nos vamos sujetando, vamos creciendo y vamos obedeciendo a lo que Dios nos va diciendo. La palabra cuando se encarna en nosotros, la palabra cuando se hace rema en nosotros, va haciendo vida y va formando al individuo conforme a la imagen del varón perfecto. Es decir, por eso la Biblia dice que Cristo viene por Cristo en cada uno de nosotros, cuando hemos alcanzado esa madurez. Dios no trabaja con perfectos, Dios trabaja con aquellos que vamos camino a la perfección. Y estar perfectos es estar ya en la gloria. Siempre vamos a estar imperfectos y siempre va a haber algo en qué trabajar o con qué trabajar en nosotros. Es decir, Dios siempre va a estar puliendo áreas en cada uno de nosotros. Algunas cambian más rápido que otras, pero ahí vamos en ese proceso de crecimiento y madurez. Son tres áreas específicas, son tres aspectos específicos que son sujeción, formación y carácter. Interesante. Sujeción, formación y carácter. Si la persona es insujeta, no se sujeta, es una persona rebelde, es una persona que entra en chisme con mucha facilidad, es una persona que sale de iglesia en iglesia, no es inestable, es inmadura y así no se puede desarrollar un ministerio, así no se puede comprometer en un liderazgo. Esto es importante tenerlo en cuenta también. Claro. Mi querida hermana Ruby, eso es importante, estas preguntas, me parece que es el tiempo adecuado, porque hoy hay mucha iglesia, o hay muchos miembros en la iglesia que están como veletas, como dicen, hay un dicho popular que dice mucho tilín, tilín, tilín y nada de paletas. Es como un carrito que vende helados en la calle, toca la campana, pero no tiene helados. Entonces, mucha bulla y nada de acción, nada de contenido. En eso va enfocado también los frutos, ¿no? Correcto. Bueno, un texto que me atrapó fue el siguiente, de su libro. Decía que usted era una persona imprudente, producía más miedo que el deseo de escuchar a Dios en las personas. ¿Eso hace parte de una persona con carácter débil? Diríamos una persona, no tanto carácter débil, sino una persona sin formación en su carácter. Habían cosas que llegaban, desde muy niño Dios comenzó a revelarme cosas, porque fui escogido precisamente desde el vientre de mi madre. Cuando nací en un hogar, soy el sexto de 8 hijos, de los 8 soy el sexto, por aquí entró el evangelio, o sea que soy el primogénito espiritualmente. Cuando yo nací, mamá atendía a un hermano mayor que yo 1 año. Ella tenía una tolda de textiles, como buena árabe. Y yo quedaba en manos de 2 muchachas. Mi casa es una casa bendecida, mi familia fue una familia bendecida, pero mi madre me dejaba en cuidado de 2 niñas, una cuidaba de la casa y otra cuidaba de mí. Se encargaba de ordeñar las cabras para darme leche de cabra y agua de pozo hervida, pero se tomaba mi leche y se tomaba mi agua. Y yo me estaba muriendo de una desnutrición agresiva. Era hueso forrado, no por falta de comida. En mi casa había abundancia, mi mamá era de manos abiertas, sino que la muchacha no me cuidaba. Y de ahí me rescató Dios. Uno de los testimonios que se cuenta ahí precisamente es cómo me llevó al médico. Yo era huesos forrado en piel y solo ojos,
por eso tengo unos ojos tan grandes. y, y cuando me llevó al médico, el médico me levantó en su mano y dijo, si crees en Alá, si crees en Dios, lleva esa cosa a morir a su casa porque esa cosa se muere. Y mamá llegó a casa, se tiró de rodillas y dijo el Señor, si tú existes, te entrego esa cosa, como dijo el médico, y esa cosa está aquí. Ya Dios hizo un proceso en mi vida y me fue llamando, escogiendo. Entonces, desde muy niño comenzó a venir por el llamado que Dios hizo en mí, vino haciendo una transformación. Y veía cosas y recibía cosas y las decía muy fuerte, no tenía un filtro. Por eso muestra entonces un carácter no trabajado. Nosotros necesitamos aprender a recibir lo que Dios dice y desglosarlo de manera especial. Una verdad con amor no pierde su esencia, pero una verdad sin amor pierde la esencia y hace daño. Por eso era que era así agresivo, todo producía miedo, y Dios tuvo que enseñarme y decirme, hijo, así no es, por decirlo de esa manera. Papito, no es de esta manera, dígalo así, de esta forma, aplíquelo así, de esta manera, y es la forma madura para poder transmitir un mensaje de Dios que edifique, exhorta, edifica y consuela. Así es. Pastor, muchas veces en las iglesias han habido personas que generan miedo. Hay una diferencia entre el miedo y el respeto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo como ministro y aún como creyente debo proteger la integridad de una persona, de la iglesia y aún del ministerio en el que yo me encuentre, sin que la gente caiga en el miedo y en el peor de los casos, la incredulidad? ¡Wow! Interesante. Y no solamente el miedo, la gente sale corriendo de la iglesia, porque hay manifestaciones que no se deben permitir y hay cosas que se deben saber aplicar. Hay palabras que producen terror cuando no se aplican de la manera correcta. Siempre tiene que haber un lenguaje inteligible a la mente humana y que se pueda recibir con amor. Una verdad con amor exhorta, edifica, consuela, forma el carácter en la persona. Por eso hay siervos que dicen que son, llamamos aves de mal agüero, están a toda hora viendo el pecado, a toda hora viendo maldad, a toda hora viendo muertes y declarando sin aplicar la palabra como debe ser. O ocasionando catástrofes y cosas por el estilo, o manifestaciones demoníacas que en personas que no son cristianas que digan y no saben manejar el asunto. Entonces se necesita saber llegarle a la gente para que construyan la gente amor a las cosas de Dios, amor a la palabra, y no un Dios terrorífico, y no un ministerio profético castigador. Necesitamos, Dios es un Dios de amor, pero también un Dios de justicia. También tenemos que buscar la balanza, saber lo que vamos a decir, pero entendiendo la gracia, que por Cristo hay una gracia especial, un favor inmerecido, y es ahí donde nosotros, como ministros, como oficio profético, necesitamos transmitir una verdad que viene del corazón de Cristo al corazón del hombre para edificarlo y no crear pánico, no crear miedo, sino respeto y celo santo. Así es. Pastor, sabemos que en estos tiempos se han levantado profetas y aún así se han levantado personas autodenominándose profetas. Usted en su libro y en esta conversación que hemos tenido recalcamos el tema de la formación. Así que la formación de un profeta, ¿qué genera en la iglesia? Correcto, interesante. Es parte de un equipo compacto. Una iglesia ministerial tiene apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Una iglesia del ministerio quíntuple es una iglesia que va a ser muy bien levantada. Porque hay iglesias que son fuertes en la alabanza, otros fuertes en la profecía, otros fuertes en adoración, otros fuertes en danza, otros fuertes en misiones, pero con faltantes. Necesitamos permitirnos lo apostólico, lo profético, lo evangelístico, lo pastoral y lo maestro. Pero siempre he dicho algo importante. Levantar verdaderos ministerios como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros hace que la iglesia se estructure, tenga fundamento, traiga la revelación, traiga la palabra. Cada uno tiene su trabajo por hacer y desarrollar. Y qué bonito cuando esto sucede. Y levantar lo profético en la iglesia es traer revelación a la casa. Lo profético, el profeta no viene a traer nada nuevo, sino a mostrar lo que ya está aquí escrito, revelado, a traer impresiones de Dios en diferentes maneras, diferentes formas, como Dios usa lo profético.
Y eso es de entender. Por eso cuando se levanta un ministerio, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, se está edificando la iglesia. Y eso es lo importante entender. Así es, pastor. En el libro usted habla sobre la sencilla palabra profética. ¿Cómo sé que es del Espíritu Santo y no por emociones como muchas veces puede suceder? En otras palabras, ¿cómo puedo discernir eso en un profeta, en los ministros, en algún liderazgo? La sencilla palabra profética, no por emociones, sino guiado por el Espíritu Santo. Ok, empezando por esto, la Biblia dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Necesitamos aprender a recibir, escuchar y también a sopesar lo que se nos está diciendo. Hay que entender esto, la Biblia es un pozo de agua. Miremosla como un pozo de agua. El balde que metemos para sacar agua es la revelación, que se llama profecía, acciones proféticas, etcétera, etcétera, y la misma palabra que se enseña, se predica. Todo tiene que salir de la Biblia y volver a la palabra. Por eso Cristo viene, por Cristo en nosotros. Lo que ha crecido en nosotros, lo que ha encarnado en nosotros y ha formado el varón a la estatura del varón perfecto. Déjenme decirlo de esa manera. Entonces, ¿cómo entendemos y sabemos que es de Dios? Porque así sea la sencilla palabra profética, es la palabra que llega de un momento a otro y usa a cualquier persona, un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un hombre, una mujer. Y así dice el Señor. Y el contenido que tiene que saber que es bíblico, viene de la Biblia. Por eso se necesita el discernimiento, poder discernir lo que se está diciendo, el conocimiento de la palabra. Cuando usted tiene conocimiento de la palabra, sabe que lo que está hablando el personaje que Dios usó, el instrumento que Dios abrió la boca para, a través de ella, hablar algo, usted sabe si está hablando de parte de Dios. Siempre he dicho, hija, hermana Ruby, siempre he dicho que si usted quiere saber cuánto alguien tiene de Dios, póngalo a orar. En el contenido de su oración, usted sabe si tiene secreto con Dios, si tiene conocimiento de la palabra, y eso es lo importante. Hay gente que se aprende un versículo y creyó que ya la sabe toda, y por eso se lanza a decir barrabasadas, y eso es lo que está haciendo daño a la iglesia. Cuando no hay estudio, cuando no hay preparación, se cae en cualquier falsa doctrina. Por eso terminan cambiándole el nombre a Jesús por Yeshua y a Mashiach y empiezan con cosas rarísimas, cosas que están salidas de la palabra y caen en falsas doctrinas. Así es. Pastor, la manifestación de un carácter profético no hace a alguien profeta, dice su libro. Y sinceramente me parece demasiado interesante. ¿Nos podría ampliar el panorama sobre lo que nos quiere enseñar este párrafo? Correcto. En este libro, El Profeta y yo, en este libro, aquí hablamos de una historia de llamado y transformación. Es poder mostrar un proceso específico donde se termina una obra y hay una obra para desarrollar. Y se termina en el aspecto de que hasta que empieza el trabajo, pero sigue un proceso específico. El carácter, cuando hay alguien que suelta una palabra, no indica que sea profeta, o alguien que dé una enseñanza, no indica que sea un maestro, o alguien que dé un mensaje, no indica que sea un pastor, o alguien que le comparta a una multitud, no indica que sea un evangelista, o alguien que tenga una actitud paterna, no indica que sea un apóstol. O alguien que suelte una palabra profética no indica que sea un profeta. A veces nosotros tomamos a la ligera esto y ponemos responsabilidad. El nombre de un ministro, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, cuando no ha pasado por procesos. Entonces, vuelvo y repito, si no hay procesos, no hay formación, no hay madurez. No se tiene el peso necesario y el carácter necesario para soportar lo que viene en el área ministerial. Hay gente que cree que esto es fácil, hay gente que cree que esto es pararse aquí y decir cosas que no corresponden o decir lo que se le ocurra. No. Esto tiene una responsabilidad muy seria, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, se tiene una responsabilidad. Y siempre he dicho que el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro deben tener un corazón paterno para poder entender el púlpito ajeno.
el púlpito de cada iglesia, porque una oveja cuesta muchísimo. Y hay gente acelerada diciendo cosas y creando división y levantando la gente, el liderazgo contra los pastores, porque me hirieron, porque me enojé, porque de esto. Son inmadureces que se están viendo en el ministerio por falta de procesos. Que yo llegué de tal iglesia, que yo hacía esto. No, no, no. A Dios no le importa lo que usted hacía. A Dios le importa donde lo va a llevar y lo que va a hacer con usted. A Dios no le importa su pasado, sino hacia dónde lo va a llevar. ¿Quién eres? Sino lo que serás en Él. ¿Dónde estás? Sino dónde estarás con Él. Eso es lo que le importa a Dios. Y por eso nosotros no podemos estar mirando en lo que fui. Porque gente se quedó enterrada en el pasado. Otros están patinando en el presente y castrando el futuro profético. Y no han entendido eso. Por eso necesitamos entender que somos, no arandelas sueltas, no somos llaneros solitarios, necesitamos ser un cuerpo unido. Así es. O sea, ¿qué es lo que hablábamos sobre sujeción? Ahí, iglesia, hemos aprendido ahorita los 3 aspectos: carácter, sujeción y formación. El hombre de carácter no viene a hablar lo que el pueblo quiere oír. El hombre de carácter viene a hablar lo que Dios tiene deseo de decir. Y eso es lo que nosotros transmitimos. La falta de carácter ha llevado a muchos a juntarse al árbol que mejor sombra le da. Por eso la falta de carácter viene a que el individuo, él o ella, digan cosas que lo hagan sentirse como el pobrecito yo y venga, no. O a condolerse con otros o a hablarle lo que ellos quieren oír, a mancillar el pecado, a aplaudir el pecado. No. Al pan, al vino. Pecado es pecado. El amor de Dios es el amor de Dios. El respeto es el respeto. La unidad es la unidad. El proceso es el proceso. Y eso es lo que falta en este tiempo. Así es. Entrando más a fondo sobre el carácter, porque hemos aprendido sobre sujeción y formación, usted habla sobre el carácter débil, al igual como yo como creyente y aún los ministros, se puede ver este tipo de carácter. Un fragmento que leí es el siguiente: los ministros de carácter débil terminan enredados en palabras o en dichos que Dios no ha hablado. ¿Qué me profundiza este texto? Correcto, es lo que precisamente estoy diciendo. En lo que Dios no ha hablado es lo que el hombre quiere oír. Porque cuando Dios habla, viene para exhortar, edificar y consolar. Viene para formar, viene para unir, viene para amar, viene para perdonar, viene para tolerar. Entonces, la persona de carácter débil sencillamente busca lo que es favorable para él, para ella o para los que tienen interés de que lo vean como el santo, como el superpastor, como la superpastora, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso hay tanto llanero solitario por ahí creando división y mostrando lo que no tiene. Mostrando lo que no. Una persona madura no muestra su debilidad, no muestra su necesidad. Una persona con carácter no muestra su necesidad, no culpa a otros, no culpa a Dios, no culpa a la iglesia, no culpa a sus pastores, no se hace el víctima. No. Hoy hay una falencia en apóstoles, en profetas, en pastores, evangelistas, en evangelistas, pastores y maestros. Hoy hay una falencia de ese carácter maduro. Por eso el pueblo cristiano tiene mucho antitestimonio. Y cuando se habla fuerte, cuando se habla con carácter, la gente corre, huye, porque ya empiezan a decir que no estamos en la época de la esclavitud. No se trata de eso. La Biblia no ha cambiado. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es la forma, el estilo, ¿cómo se llama? La esencia. No se puede perder. Dios nunca ha dejado de hablar como Él habla. Siempre la palabra ha sido la misma. El pecado es pecado, pare de contar. La división es división. El irrespeto es el irrespeto. El orgullo es el orgullo. Y no lo podemos maquillar de otra manera. Así es, pastor. Tristemente, por el carácter débil, se pueden levantar sectas, se pueden levantar personas con ideologías extrañas. Pero aún en estos tiempos existen apóstoles y profetas. Claro que sí. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles
Hasta los 12 que escogió el Señor son los del canon. Los de hoy son los de la promesa. Lo mismo los profetas son los del canon, los de hoy son los de la promesa. Y él mismo, dice Efesios, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso hasta el día de hoy continúa gestando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si no, tampoco existirían pastores ni maestros. ¿Ve? Porque la palabra sigue estando viva. Y es que es clara como lo dice el apóstol. Esto está escrito no por estar escrito, está escrito porque hasta el día hasta que Cristo venga, se van a seguir viendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo que está sucediendo es que hay mucho autollamado. Dime bien, que no conocen cuál es el mover apostólico, no conocen cuál es el mover del profeta, no conocen qué es el evangelista, y por eso están haciendo lo que están queriendo hacer. Por eso dice, un Dios y Padre, y dice, solícitos en guardar la unidad, el respeto, un Dios y Padre, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, mire eso, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. No estamos perfeccionados, estamos trabajando en la perfección. Seguimos moldeando el carácter, seguimos trabajando en la madurez, seguimos trabajando en que pastores lleguen a la vejez hasta que la muerte los separe con su esposa. Y hoy estamos viendo cómo a diestra y siniestra se están casando y descasando, y tomando esto y tomando aquella, y Jehová reprenda al diablo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que no ha existido todavía. Estemos el cuerpo en el mundo entero. En Colombia está una división terrible entre el cuerpo pastoral. Estamos jugando al llanero solitario. Por eso siguen gestando apóstoles, profetas y evangelistas hasta que entendamos. Hoy hay mucho ministerio hueco, vacío, sin la palabra, y por eso estamos viendo tanto desorden en el pueblo de Dios. Necesitamos gente madura, gente de carácter, gente que sepa lo que es la unidad, lo que es el proceso, lo que es el respeto, lo que es el amor, la integridad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dígame usted si ya está. Entonces no ha parado de producir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En este tiempo siguen sucediendo los apóstoles, profetas, pero ahí es donde nosotros necesitamos discernir si vienen de Dios o vienen de parte de algún cosita por ahí rara. Así es. Pastor, ahora entrando en un contexto bíblico, aprovechando que el pastor entró en un contexto bíblico, algo que puedo leer en la Biblia dice, Primera de Corintios 14, 32, 33, y es algo que debemos todos aprender. Dice la palabra de Dios, y los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y aún puedo reforzarlo con Amós 3:7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Qué nos puede enseñar? Ahí hay dos cosas importantes, que una llega a la otra. Dios va a revelar para poder hablar, sí, pero el espíritu del profeta se sujeta al profeta, y eso me habla de carácter, madurez, la capacidad para saber cuándo debo hablar y cuándo no debo hablar, qué debo decir y qué no debo decir, cómo lo debo decir, cómo no lo debo decir. Entonces me está enseñando que se necesita prudencia incluso en el hablar, porque conozco gente que se dice llamar profetas
Y donde van soltándole. Así no sea cristiano, la persona le van diciendo y la persona se aterra. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Qué está loco? ¿Qué me está diciendo? Yo recuerdo aquella señora que vino y empezó a decirme, ¿cómo le parece, pastor? Empecé a saltar en una danza profética, como soy profeta, en una danza profética, me empecé a saltar de banca en banca. En aquellos entonces había unas bancas largas de la iglesia, que todavía algunas vienen, y iba danzando proféticamente de banca en banca y me iba orinando espiritualmente sobre cada banca. Le dije, ¿cómo es eso? Explíqueme. Orinando, mire estas cosas tan ridículas que sale la gente, y no, eso es diabólico, eso es asqueroso. Y veo también cómo llega otra y le dice a un señor, esa barriga suya, ese estómago suyo, es por tanta cerveza que toma. Y el tipo no podía tomar cerveza porque tenía problemas de salud. Y conociéndolo bien, era un líder de la iglesia, conociéndolo bien, que tenía un problema de tiroides y por eso su gordura, y la otra profetizándole que la cerveza, el espíritu de cerveza. ¿Dónde encuentra usted en la Biblia un espíritu de cerveza? El espíritu de borrachera, el espíritu de sexo desenfrenado. No, eso es la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí está el adulterio, y ahí está un sinnúmero de cosas, la borrachera y todo lo demás. Entonces se alborotó la carne. Entonces, por la falta de conocimiento de la palabra, no es que estamos viendo tanto desmando. Entonces, el espíritu del profeta se sujeta al profeta, es decir, que nos da la capacidad de poder tener un protocolo profético en la iglesia. ¿Cuándo se debe hablar? ¿Cómo se debe hablar? Si hay un oficio profeta en la iglesia, que es el pastor principal y se mueve en lo profético, el que tenga voz profética tiene que llegar a la autoridad, decirle, tengo esta palabra para fulano de tal. Si el pastor le dice, dígame qué palabra es para ver cómo la exponemos, entonces se suelta la palabra, porque tiene que haber una cobertura. Esto no son llaneros solitarios, uno profetiza por acá, otro profetiza por allá. Y yo recuerdo esto y quiero contarlo aprovechando esto de que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Llegué a una iglesia en una zona costera en Colombia y me pasan a profetizar, me pasan a predicar, y yo estoy predicando y de repente y se levanta un hombre allá medio anciano y el pastor me hace, Dios va a hablar. ¡Wow! Mire la ignorancia que había de lo profético. Yo tengo la autoridad delegada para predicar y me callan. Pero como era el pastor de la casa, yo me quedé quieto. Y empieza a profetizar una cantidad de locuras. Y así como Moisés llevó el arca con los animales, Moisés, qué bien. Y empezó no quiero contar las otras cantidades de sandeces porque se van a dar cuenta en qué iglesia fue. Pero escúcheme bien, comenzó a soltar otra cantidad de cosas y yo miré al pastor y le dije, Dios va a hablar. Le dije desde el púlpito, Dios va a hablar. No más que en aquel entonces no había cámaras y eso. Le dije, Dios va a hablar. Le dije, varón, tenga la bondad y por favor haga silencio. Porque por allá el pastor le mandó un papelito que hubo una equivocación en las ondas celestiales, que no era Moisés, sino y Noé. Y yo dije, ¿qué pasó aquí, Dios mío? ¿Qué desorden profético el que hay? ¿Me hago entender? Entonces, el espíritu del profeta se sujeta al profeta, me habla de un protocolo, de tener también un carácter, de tener prudencia, de conocer tiempos, de conocer los momentos específicos en que uno debe abrir la boca. Así es, pastor. ¿Y cómo se debe abrir la boca? Así es, pastor. Entrando en contexto con el tema de la ética y protocolo profético, ¿qué le enseña usted a los pastores? ¿Qué le enseñaría usted a los ministros sobre la ética y protocolo? No tengan temor escuchar lo profético. Por eso la Biblia dice, no apaguéis el espíritu. Primera de Tesalonicenses. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis la profecía. Examinarlo todo, retenerlo bueno. ¿Qué hay que hacer? Primero empaparse, tener un conocimiento de lo que es el mover profético. ¿Cómo se mueve una persona profética? Para eso está este libro, El Profeta y Yo. Hablamos de cómo es el proceso, la simple palabra profética, el don profético, el ministerio del profeta y el oficio del profeta. Pero la que está por encima de estos cuatro es la palabra profética más segura, la que no falla, infalible, la que no cambia, es una sola.
esa está por encima. Serían 5 niveles proféticos. Simple palabra profética, llega un momento a otro, así dice el Señor. El don profético, que es intermitente, prende, se apaga, prende, y tienden a apagarse si no se trabaja en ello. El ministerio del profeta es un profeta de casa, es un profeta reconocido por el cuerpo pastoral de la iglesia local, incluso por el presbiterio, si la iglesia se mueve en ese gobierno, y por la iglesia local de la ciudad, por el equipo pastoral de la ciudad, de otras iglesias que es reconocido y lo pueden invitar. Tiene un 60-70% de certeza. Todo lo que salga de la boca del hombre tiene que ser sopesado, pero lo que salga de la palabra no. La palabra es una sola. Esa no se discute. La palabra no se pone en tela de juicio. La palabra es la palabra. Pero todo lo que salga por boca de un hombre, así sea oficio de profeta, que es el más parecido al vidente, al Antiguo Testamento, el que tiene las 24 horas del día la revelación o la lámpara conectada. Entonces, el protocolo y la ética me enseña el momento, la figura, cómo se debe hacer, en qué momento se debe. Entiendo que hay momentos donde suelta alguien una palabra, pero esa persona que suelta la palabra tiene que tener capacidad de sujetar y ir corriendo al pastor o a la autoridad que se encuentre en el momento y decirle, tengo esta palabra. La autoridad le va a decir, si hay alguien predicando, le va a decir, esperemos el momento y la va a soltar, porque lo que viene de Dios no se olvida. Así venga en una inspiración de momento, que es la simple palabra profética. Por eso debe haber un orden. Pero hoy veo mucho desorden en las iglesias y el uno sale por allá y el otro sale por acá y uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Yo recuerdo llegar a una iglesia donde yo era copastor hace como 30 y algo de años, pastora, como 32 años atrás, y yo recuerdo que tenía una profeta de cabecera ahí, yo era copastor en la iglesia y me agarró la mano, hermana Ruiz me agarró la mano, yo, voy con el profeta, vamos volando por encima de Bogotá y estamos viendo la iglesia de abajo, allá veo al pastor y hoy se la fumó verde. Qué cosa tremenda, tengo que decirlo de esa manera para ver lo ridículo que se veía esto. ¿Me hago entender? Estos son sandeces, son cosas que no tienen nada que ver, porque no hay un protocolo, no hay una ética. Oye, la ética me enseña el respeto, me enseña que conozco la palabra, cómo la aplico, cómo no se aplica. El protocolo es cómo se desarrolla el mover profético en la iglesia. Y a través de eso debe haber una formación. Cuando a mí me preguntan, ¿usted tiene escuela de profeta? Yo no, yo tengo formación de hombres de Dios. Porque una escuela no hace un profeta, una escuela no hace un apóstol. Eso es un llamado directo de Dios. Y la persona, un día llegó a una iglesia, que no voy a decir dónde es porque seguramente están viendo la transmisión en Colombia, y llegó a una iglesia y el apóstol de la iglesia me dice, tengo un equipo de estudiantes en la escuela de profeta y quiero que usted me evalúe si son profetas. Y después de que hice esa evaluación, ella canceló la escuela de profetas porque es que en mi iglesia yo no doy enseñanza para formar profetas. No, yo formo profetas. Yo no tengo escuela para profetas. Yo no creo en las escuelas proféticas como las que existían en aquel entonces, pero están mal enfocadas hoy. En aquel entonces era formación del carácter del hombre profético. Escúcheme bien, yo respeto las diferentes escuelas teológicas, tengo mucho respeto sobre eso, pero mi concepto es formar el carácter profético que haya en la persona, sea en la simple palabra profética, en el don profético, en el ministerio del profeta o en el oficio profético, porque se puede ir ascendiendo, se puede ir llegando hasta el nivel del oficio profético. Entonces, esto es importante, el desarrollo. La escuela, repito, respeto muchísimo el concepto de escuela profética. En mi caso, no lo uso. Aplaudo a los que tienen escuela profética. Y cuando llegué allá, habían 36 y dos más, como 38 estudiantes para profetas, para convertirse en profetas. Que eso es lo que hace, le dan un certificado de que ya es un profeta. Mire esto tan tremendo. Esto me asusta y me preocupa en el buen término de la palabra. Y cuando evalué a cada uno de ellos, porque me pidieron ese favor, hicimos una evaluación, solo 2 tenían el llamado. Los otros eran emocionales.
tenían el deseo de algo porque les llamaba la atención, se inspiraban y le parecía maravilloso. Es que aquí juega un papel muy importante la emocionalidad. Si usted no tiene carácter formado, la emoción le juega una mala jugada, una mala parada, se dice por ahí, ¿no? Una mala pasada y se mete la carne, se mete la carne. Y ese es el peligro. Respeto, repito, a aquellos que tienen escuelas proféticas. No me estoy levantando en contra de ellos. No creo para mí, ¿no? Formamos carácter profético en el que tenga el llamado. Y el que tiene el llamado da frutos. Y los frutos nos hacen conocer. Y los frutos son evidentes. Concluyen en que lo que se dice se cumple. Y eso es lo importante. No estoy diciendo cierren las escuelas proféticas. No, no. Bonito, el que tiene el llamado y se forma en la palabra y va formando el carácter y se deja trabajar, moldear. Maravilloso. Si tiene el llamado, vaya y venga. Muchos descubren así su llamado. Repito, no estoy en contra, pero no trabajo de esa manera. Así es, pastor. Una vez escuché, dos personas me estaban comentando una situación y me decían que en la iglesia hubo un mover del Espíritu Santo muy hermoso, me decían un mover donde el Señor, o sea, hizo cosas maravillosas. Pero resulta que hubo un desorden, se podría decir. Una persona que daba palabra, otra persona daba palabra, o sea, todo el mundo empezó a dar palabra profética. Y también me contaban estas personas que hubo un momento en el que habían como 4 jóvenes y se paraban afuera de la iglesia, hablen y hablen y hablen y hablen, pero cuando de momento el Espíritu Santo los tocaba, según ellos, se montaban al altar y decían, escuchen palabra de Dios. Pastor, qué cuidados hay que tener en este aspecto, porque suele suceder. Triste porque comenzaron bien y perdieron el enfoque. Es ahí donde se pierde el valor de lo que inicia bien. Hay gente que comienza bien y termina mal. Hay gente que comienza mal y terminan bien. ¿Verdad? Qué cosa tan importante. Entonces, de tener en cuenta eso. Quiero hacer una salvedad y decirle lo siguiente. No tengo la última palabra. No soy la última Coca-Cola del desierto. No tengo la última revelación sobre esto, no. Esto hay mucho por contar. Hay mucho por aprender. Todavía sigo aprendiendo. Así como enseño, tengo espíritu enseñable. Si eso se pierde en mí, no hay nada que hacer. Ya me desenfoqué. Necesitamos estar enfocados. Si yo quiero enseñar, debo tener un espíritu enseñable. Yo siempre tengo que aprender de alguien. Desde el que apenas es ministro o apenas el que está en un liderazgo, el que está enseñando de una u otra manera, yo aprendo de ellos también. O mayores que yo, que van más años en el evangelio. Estamos aprendiendo los unos de los otros. No me la sé toda, quiero dejar claro eso. No soy la escuela non plus ultra, no. Yo no soy la última Coca-Cola. Respeto las diferentes escuelas teológicas y los diferentes puntos y enfoques de vista en este tema. Pero esto es lo que yo quiero aportarle, el conocimiento, la experiencia de tantos años, 40 años. Por eso este libro, El Profeta y yo, importantísimo. Luego el segundo libro escrito por nosotros, Las 2 barcas, con base a Lucas en la pesca milagrosa. Ahí hablamos de zarpando hacia la renovación espiritual, cómo Dios entra. Habían 2 barcas, las 2 naturalezas, a la orilla del agua, sujetas al mundo, subyugadas por el mundo, manipuladas, contaminadas, cómo Cristo entra en una de aquellas barcas. Entró a la barca espiritual, es la tipología de las 2 naturalezas del hombre, cómo entra a la naturaleza espiritual y comienza a formar en él. Sentándose enseñaba desde la barca a la multitud y cómo llenó esa barca para luego llenar la otra barca. Él primero entra en la barca espiritual para luego hacernos templo del espíritu y nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿cómo él entra en esa barca espiritual y lo llena todo en nosotros? El tercer libro que hemos escrito es el libro Pensamientos y Reflexiones Proféticas. Este es un libro que hay que leer, una exhortación extraordinaria, una reflexión. Por ejemplo, hay una de las reflexiones
de las 60 reflexiones, la cara fea de Dios, el capricho de Dios. Mire eso, las rabietas de Dios. Unas cosas, y usted va a decir, ¿cómo? ¿Eso le da a Dios? No, usted léalo y va a entender. Y a partir de mañana usted lo va a tener aquí en la librería, lo va a conocer, lo va a tener y va a poder desarrollar vida espiritual también. Entrando en contexto de los libros, pastor, ¿tiene proyectos futuros también? Sí, correcto. Estos 3 libros que ya están al mercado, ya están al alcance de todo el pueblo cristiano, ya fueron escritos, como también el que va a salir, Yo soy el profeta, es un 4º libro, ya hablando maduramente de lo que es el cuerpo profético, lo ministerial, el oficio en pleno, cómo se desarrolla en general. También está el otro libro, De Corazón a Corazón, escrito por mi esposa. Es un devocional diario de 1 año completo. Pero para el año entrante, a marzo, está saliendo nuestro 6º libro que escribimos con mi esposa, y es Así comenzó nuestra historia. 40 años de matrimonio que van a aportar algo a las parejas, van a aportarle algo a aquellos que apenas vienen o ya van, que tienen los años de casados como nosotros o que tienen más años de casados. Nunca una buena recomendación, un buen consejo, nunca se puede desechar, siempre es bienvenido. Y 40 años nos han ayudado a tener algunas experiencias, algunas cosas que son bien importantes poderlas transmitir. Estos 6 libros ya están al aire, en 2 meses está Yo soy el profeta y De Corazón a Corazón, no, 1 mes y medio más o menos ya está al aire, ya está al público, pero el año entrante está Así comenzó nuestra historia. Así es. Bueno, una penúltima pregunta antes de ir cerrando, pastor. No sé, ya me imagino que por ahí deben estar aburridos. La penúltima pregunta es, ¿usted como profeta ha realizado actos proféticos? Muchas veces algunos creyentes pueden tomar esos actos, o aún los ministros, y lo pueden convertir en algo místico o, en el peor de los casos, en un ritual. ¿Qué sucede, pastor, si una acción profética que se convierte en algo místico o que no venga del Espíritu Santo no llega a edificar al pueblo de Dios? Mira, se lo voy a poner de esta manera. Qué buena, qué extraordinarias preguntas hemos tenido acá. Se lo voy a poner de esta manera. Aquí en Ecuador también encontramos baños públicos. Y usted entra al baño público cuando recién los inauguran y todo. Qué lindo, qué hermoso, qué limpio, qué brillo. Pasan los meses y empieza a ver grafitis, pinturas grotescas, vulgaridades, inodoros partidos, se roban las válvulas, se roban las tapas de los inodoros, se roban los bombillos, todo demacrado, oxidado. Eso igual sucede. Eso igual sucede cuando hay las figuras proféticas, los actos proféticos. Los han degenerado, los han dañado por querer mostrarse. Hoy estoy viendo los chicles ungidos y reparten chicles ungidos. Usted puede ver el video, lo consigue allí. Mire, ¿cómo hace el chicle ungido? Pastor queriendo mostrar un acto profético con un chicle ungido. ¿Dónde está en la Biblia un chicle ungido? Escobas ungidas para barrer los demonios. Trajeron una cantidad de escobas en una pick-up, una camioneta, y la cantidad de escobas, y vendiendo las escobas ungidas para barrer los demonios de los hogares. ¡Wow! ¿Dónde está eso en la Biblia? Otro acto profético, metió el BMW a la mitad de la iglesia para que todos los miembros tocaran el BMW y tuvieran un BMW. Esto no es un acto profético, esto es una locura profética, esto es una barrabasada, esto es una herejía, esto no se puede concebir. Pero sí hay actos proféticos, como por ejemplo, si esta botella estuviera vacía, yo puedo traer esta botella vacía y decirle, ¿qué tienes? ¿Qué te doy? Tú me dices una botella vacía. Si hay un vacío específico en el área tal que Dios quiere trabajar en ti, viene un quebranto y viene una edificación y viene una llenura del Espíritu. Puedo sacar una flor y decirle, ¿qué te estoy dando? Una rosa. Y Dios me dice que eres
como esa rosa negra, difícil de encontrar. Eres una especie del jardín de Dios. Cosas que tienen que salir de acuerdo a la palabra, que me está hablando de la especialidad de Dios, el amor de Dios, lo agraciado de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay toda acto profético o figura profética tiene que salir de aquí. Por eso le dije, la Biblia es como un pozo de agua. Y todo lo que salga en el balde es lo profético. La enseñanza, el mensaje, la profecía. Profetizar es hablar de parte de. La profecía es el mensaje de. ¿Sí me hago entender? Y todo, visiones, sueños, lenguas angelical, que es una emisión en un lenguaje no inteligible a la mente humana, pero sí a la mente espiritual. Su emisión es corta y su interpretación larga, o su emisión es larga y su interpretación corta, no varía. Es importante, el cántico profético, los sueños y cosas así por el estilo. La profecía viene de muchas maneras, incluso viene profecía de sueños, de frijoles trasnochados que le cayó mal y entonces lo ponen a hablar barrabasadas. Por eso necesito tener discernimiento para saber si viene de Dios, si salió del vaso o no salió del vaso. Una palabra profética siempre trae el corazón de Dios al corazón del hombre y lleva el corazón del hombre al corazón de Dios. Cristo viene por Cristo en cada uno de nosotros para llevarnos ante el Padre. Por eso usted necesita tener el contenido. Repito, no soy la última Coca-Cola del desierto. Creo en las escuelas bíblicas, las diferentes escuelas bíblicas, y respeto las diferentes escuelas y tradiciones bíblicas, desde la antigüedad hasta el día de hoy, las contemporáneas, las que han salido. Yo creo en todo eso, en las universidades bíblicas, lo creo también muchísimo. Por eso hemos preparado, nos hemos estudiado muchas veces, muchísimas veces, seguimos estudiando. Estoy haciendo ahora algunos otros estudios importantes, interesantes, porque queremos estar al día, preparados, buscando mayor revelación, palabra, pero no haciendo locuras que para llamar la atención. Hay gente que sale con el talif, hay gente que sale con el manto de Elías, hay gente que sale con la rosa de Sarón. Reprenda al diablo, una cantidad de locuras que se dejan llevar por la emoción. Por la emoción. Mire, voy a hablar de algo muy fuerte. Un ministerio en el África, depilando a la mujer en su parte íntima, de parte de Dios. Qué cosa tan locura, una locura. Y los esposos permitiendo que un tipo loco haga una cosa de estas. El otro dándole gasolina a beber. Lo va a reprender al diablo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tanta ignorancia de la palabra? Yo vengo a decirle que por la ignorancia de la palabra, mucho antitestimonio y muchos dolidos con Dios. ¿Por qué culpan a Dios? ¿Por qué culpan? Terminan suicidándose. David Koresh y todas estas cosas que sucedieron en el pasado y llevando a una muerte colectiva, sectas llevando a la gente al sexo, a la pedofilia, a la manipulación. Nunca he tocado el cuerpo de una mujer para imponerle manos. Siempre uso o a la mano de mi esposa o la mano de la pastora de la iglesia, porque es una falta de respeto. Que necesitamos ética y saber ministrar al pueblo de Dios. Se necesita hablar la verdad. Aquí no venimos a manipular. Aquí no venimos a sacarle su dinero. Que venga a su casa y tráigalo a la iglesia. Jehová reprenda al diablo. Eso se lo tiene que decir a Dios a usted mismo personalmente y que usted tome esa decisión voluntariamente. Eso es otra cosa. Aquí no se viene a manipular, somos una iglesia seria, madura. Nuestro apóstol José Satiro de Santos es un hombre maduro, serio, trabajado, procesado. Es un hombre que es íntegro y por eso nosotros tenemos una iglesia íntegra. Y a usted lo invitamos. Así es, pastor. Una pregunta personal. ¿Algún momento de su vida Dios le dio alguna palabra, sea de ciencia, sea de sabiduría, sobre alguien y usted nunca se lo dijo y con el pasar del tiempo a usted le haya pesado hacerlo? Correcto, sí, hasta estos tiempos, ya con tantos años, 40 años, y todavía me pasa, porque hay una lucha en mi corazón. Si yo pierdo esa lucha, ¿será de Dios o no será de Dios? Yo me evalúo, yo tengo que hacer una introspección. Si yo no hago eso, estoy perdiendo, ya me morí espiritualmente. Dejé la chispa, dejé el ambiente profético. Claro que sí, a veces me abstengo y lo sucedió, ya no abro la boca.
Sencillamente con mi esposa lo escribí casi siempre lo escribo, cuando me tengo temor de decirlo, casi siempre lo escribo. Y sucedió, pero ahí quedó escrito, solo para mi esposa, no voy a la persona porque ya para qué. ¿Ya para qué habla el loro? Ya no se necesita. Es como cuando le dicen a uno, mire, le había comprado un regalito, pero le había comprado un sándwich, pero me lo comí. ¿Para qué le contó? Ya no lo trajo. Que le compré un regalito y se me olvidó. Créanme que no le van a traer el regalito. No lo van a traer. Entonces, ¿para qué? No soltó el mensaje. Sí ha pasado. Sí ha pasado y uno lucha con eso. Y es importante que haya ese tipo de luchas porque es encontrar que Dios se está hablando, Dios se está revelando, pero también he dicho cosas que me han echado de la iglesia, como cuando el avión se estrellaba contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, en una iglesia americana, me echaron de la iglesia y me dijeron, mi país más seguro del mundo, guerrilla en Colombia, pero aquí mi país es el más seguro. Y cuando se estrelló el avión, fue el primero que me llamó a pedirme perdón. Y esto es importante, ¿me hago entender? Por eso es así, sucede así. Así es, pastor. Bueno, cerrando ya con esto. Invitamos ya a la iglesia en nuestro aniversario. El día de mañana tenemos nuestra apertura. A las 6:30 de la noche los esperamos. Pero, pastor, ¿qué abrebocas nos puede dar acerca de ADN profético, el lema de nuestro aniversario? No venga con la expectativa de mirar a este viejo. No venga con expectativas de hombre, porque estarán mirando al hombre en el hombre. Venga mirando a Cristo en el hombre y la cosa va a cambiar. Porque por estar mirando al hombre en el hombre hay tanto chisme, tanta murmuración y poco crecimiento. Es mejor dicho de esta manera, nada de crecimiento. Por eso hay tanto inmaduro en la iglesia, peleado con la iglesia, peleado con Dios, peleado con los pastores. A partir de mañana, el ADN profético, algo tan profundo que Dios le reveló a los pastores de la casa, comienza algo interesante. Venga mirando a Cristo en el hombre, porque Dios tiene un mensaje para usted. Y cuando usted viene mirando a Cristo en el hombre, no viene mirando lo que ven sus ojos, sino lo que hay más allá de sus ojos. Por eso Dios le dijo al profeta, a cuyo profeta no le cayó una palabra en tierra, el profeta Samuel, cuando lo envió a la casa de Isaí de Belén, él traía un patrón, un paradigma, un concepto de quién era un rey, uno alto, grande, prototipo de rey, un machazo, y vio a Elia, al primer hijo de Isaí, y se maravilló. ¡Wow! Dios prosperó mi viaje. Dios le tocó en el hombro y le dijo, eso dice primera de Gustavo 4:3. Dios le tocó en el hombro y le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos. O sea que a veces nos detenemos a mirar lo que está, y Dios quiere, mas Jehová mira el corazón del hombre, va más allá. Y voy a dejarle esto para cerrar, porque a partir de mañana, con temor y temblor, quiero decirle, como dijo el apóstol Pablo, así que hermanos, en 1 Corintios capítulo 2, 1 al 5, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo no vengo a mostrarlo, no vengo a que hablen bien del gafufo, del viejito, vengo a que hablen bien de Cristo. Conozcas a Cristo y crezcas en Cristo. Cuando usted detecte la carnalidad de un hombre, tenga cuidado, vaya con cuidado, porque el hombre que muestra su carnalidad comienza a dividir su casa, comienza a dividir su iglesia y no honra a Dios y a los pastores. Pastor, es un privilegio. El privilegio es el mío. Gracias, pastor, por ser nuestro primer invitado en esta sección, en Conexiones, que aquí en Centro Familiar Cristiano San Gabriel. Fue un honor, pastor, haber hablado con usted. Conexiones, secretos del reino. Así es.
Así que hacemos una invitación a la iglesia a nuestro aniversario Mañana. ADN profético. Nos estará acompañando nada más ni nada menos que nuestro amado pastor y profeta Gustavo Riveros, y queremos que sean partícipes de esta gran celebración. Recuerde que estamos ubicados en Avenida Atahualpa y Pío Quinto Guzmán, Ecuador, San Gabriel. Te esperamos. Hermana Ruby, hay que decirle, venga temprano porque viene gente de diferentes, de Ibarra, de Tulcán, de diferentes poblaciones. Mañana no hay paro en el nombre de Jesús y vamos a comenzar un evento ADN profético extraordinario. No se lo pierda, venga, venga. Y usted ha escuchado por ahí un pollo que tiene una fama del nombre, no lo voy a mencionar para no darle propaganda, pero véngase a comer una presa espiritual bien extraordinaria. Lo esperamos. Mañana viernes 6:30 de la noche los esperamos.